continuar en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, versículo 18 al 25, si Dios lo permite. Si no, pues veremos unos 2 o 3 versículos. Es importante poder entender cuál es el contexto de esta carta. Estamos hablando de hermanos que estaban siendo perseguidos por el imperio romano y sobre todo por el emperador Nerón. Hermanos que estaban sufriendo y estaban en la diáspora, es decir, eran hermanos que como eran perseguidos tenían que andar huyendo de lugar en lugar. Y la vida así, pues recuerden ustedes que aquellas personas que han andado huyendo pueden decir con experiencia lo difícil que es andar de un lugar a otro. Y ellos no solamente eran perseguidos porque eran personas que estaban esclavizadas ahí en el imperio, sino más bien porque eran creyentes. Y ser creyente en ese tiempo era difícil. Pero esta carta es precisamente una carta de aliento para aquellos que estaban sufriendo. Cuando nos sentimos con dificultades, problemas de diferente índole, nosotros pues, necesitamos un consuelo, un consejo, una palmada en la espalda o una palabra que necesitamos escuchar muchas veces: yo estoy contigo. Y estos hermanos eran salvos, habían creído en Jesucristo. Ellos habían renacido de nuevo, es decir, habían tenido el nacimiento espiritual por medio de la regeneración, habían tenido el nuevo nacimiento. Y eso era lo que Pedro estaba visualizando. Ellos nacieron de nuevo, tienen muchas dificultades, tienen muchos problemas, entonces ellos pueden regresar atrás. Pero Pedro les va a aconsejar en medio de estas circunstancias. Y él dice: tienen que ver su sufrimiento de la perspectiva eterna, divina, no de la perspectiva humana, porque cuando tenemos el punto de vista humano somos débiles, flaqueamos. Cuando vemos el punto de vista del ser humano y las capacidades del ser humano se ven muy limitadas. ¿Sí? Imagina que tú tengas una gran deuda de $50,000 y no tienes trabajo y tienes que pagar y te diga el banco: tienes que pagar, y si no te vamos a embargar la casa. Y usted está limitado desde el punto de vista humano. Ahora entonces, por eso las cosas tenemos que verlas desde el punto de vista divino. ¿Qué es lo que Dios puede hacer en tu vida? No lo que yo puedo hacer. Y cuando nosotros nos enfocamos en eso, las cosas van a tener mayor fuerza. Tenemos que ver esa perspectiva desde el punto de vista de Dios. Y ya que somos salvos, tenemos una victoria interna, porque cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a vivir en nosotros y Él debe gobernar nuestra vida, y allí es donde está la victoria. Pero cuando usted no le deja gobernar, estamos derrotados. Porque hay muchos creyentes que se quejan, dicen: yo cuando no era creyente no sufría tanto como hoy que soy creyente. Prueba tras prueba tras prueba, dificultad tras dificultad, y no siento que ser creyente sea de felicidad, porque ve las cosas desde el punto de vista humano. Esa victoria que tenemos espiritual es por la victoria del Espíritu Santo, cuando dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Tenemos una exhibición interna en nosotros, y lo hemos estado estudiando. La exhibición externa es precisamente una conducta honorable, ya que somos
creyentes debemos de tener una conducta honorable delante de la gente, porque Dios siempre está mirando todo, pero también hay gente que nos está mirando a nosotros. Y entonces, que nuestra conducta sea honorable. Y Pedro le dice a ustedes, tienen que tener una conducta honorable pese a las dificultades que están enfrentando, y esa conducta honorable tiene que ser con la sumisión. ¿A cuánto le gusta ser sumisos? A nadie. Nadie le gusta someterse, ¿verdad? Nadie le gusta, pero de eso vamos a hablar hoy, de la sumisión. Ya hablamos el domingo pasado acerca de la sumisión a las autoridades civiles. Y la autoridad civil es todo aquel que tiene jerarquía sobre otra gente. Cuando nosotros estamos abajo de una autoridad, nosotros debemos de ser sumisos a la autoridad. Porque si no somos sumisos, habría un gran caos en el mundo. Y la palabra caos podemos decirla un gran desorden en el mundo. Imagínense que los soldados no le obedecieran al capitán, pues, o al coronel. Entonces, ¿cómo gobernaría? No se podría. Entonces ellos tienen un lineamiento, ¿no?, de disciplina, y por jerarquía unos van gobernando a otros. Pero imagínese usted en el ámbito familiar, si los hijos no le obedecieran a los padres, ¿cómo sería todo? Aunque hoy estamos en el tiempo donde los hijos gobiernan, los padres han dejado gobernar a los hijos, y es un problema. Decir, los hijos no se quieren someter a los padres. Imagínese usted, la esposa no se deja gobernar por la esposa. Otro problema serio que tenemos en el mundo hoy. Porque la palabra sumisión como que les causa dificultad a la gente de poder entenderlo, porque pensamos que la sumisión es precisamente ser humillado. La sumisión nos causa el problema de pensar que somos personas que tenemos una autoestima baja, y no se trata de eso. La sumisión es mirar el rol que desempeña cada persona y ver que la persona que está sobre nosotros tiene un rol y nosotros tenemos otro rol. En las unidades de salud hay un médico director y abajo hay otros médicos, pero el director es el que está arriba de los otros médicos. Pero puede haber un médico más inteligente que el director, o tenga mayor capacidad en algunas áreas de la salud, pero aunque tenga mayores capacidades, quien está arriba es el director. Y de eso se trata. En la familia, el director de la familia es el esposo, el jefe de familia, que está dirigiendo. Pero si usted quiere saber quién gobierna la familia, pregúntele a los niños. Pregúntele a los niños, ¿quién manda en la casa? ¿Quién manda en la casa, hermano? ¿El esposo o la esposa? El esposo. ¿Ah? Por allá dijeron el esposo. ¿Será cierto? Bien, entonces, fíjense bien, eso debería ser lo ideal, que el esposo dirija la casa, gobierne. Más sin embargo, cuando hablamos de gobierno, no significa que la esposa no sea inteligente, no significa que la esposa a lo mejor tenga más sabiduría, pero no significa que no puede participar en decisiones tampoco. Ahora entonces hablamos el domingo pasado acerca de la sumisión a las autoridades. Sería un gran caos si, por ejemplo, no tuviéramos gobierno y el pueblo no se sometiera. Por eso hay guerras, hay pleitos en el mundo, ¿no? Y
por eso necesitamos entender nosotros que estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de inconversos. ¿Cómo debe de actuar un creyente bajo la dirección de otra persona? Aquí en la iglesia hay también un gobierno. Está Dios, que es el principal, ¿no? Quien gobierna a todos. Más abajo de Dios, ¿quién está? Jesucristo. Jesucristo, ¿no? Más abajo de Jesucristo, ¿quién está? El pastor. Más abajo del pastor, ¿quién está? Los diáconos. Más abajo de los diáconos, ¿quiénes están? Todos los creyentes. Entonces, y en ese sentido, necesitamos jugar el papel que nos toca a cada quien. Los creyentes deben de ser obedientes dentro de la iglesia. Deben de ser ovejas y no cabros, ¿verdad? Que a veces tenemos más actitudes de cabros que los cabros son menos obedientes. Pero dentro de la iglesia tiene que haber, las ovejitas tienen que tener ese papel. No, entonces, y por eso necesitamos entender estas cosas. Ahora vamos a ver la sumisión patrón y siervo. Vamos a leer algunos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora entonces vamos a ver aquí que está hablando acerca, en el tiempo de Pedro, habían esclavos y habían amos. Esclavos y amos, era la relación que había, que hoy no tenemos aquí con ese nombre, pero en este tiempo tenemos el ¿qué? Patrón, trabajador, empleado. Esos son los términos que se usan hoy, ¿verdad? O dueño de la empresa, o gerente, o bueno, el que siempre hay alguien que está a sobre cada quien. Y en el sistema del universo y en el sistema de Dios también todo es así. Alguien está más arriba del otro. Entonces, porque la verdad es que somos salvos de la misma manera. Pero si no estuviera alguien arriba de otro, no podría gobernar nadie. Si todos queremos ser patrones, no habrían empleados. Y si todos fueran empleados, no habrían patrones. Pero las cosas no funcionan así. Por eso, vamos a ver, en el versículo 18 empieza con la palabra criados o siervos. Está hablando de esclavos, porque la palabra que se usa aquí es en el griego doulos, y esa palabra significa esclavo. Está hablando en el tiempo del Imperio Romano, habían esclavos, es decir, gente que no tenía ningún valor. Era visto como una silla, como cualquier objeto. No podía protestar, no tenía ningún bien material. Hoy en este tiempo hay patrones y hay empleados, pero los empleados tienen casa, tienen derechos, tienen muchas cosas, ¿no? En ese tiempo, ¿no? El esclavo tenía que ser sumiso
al patrón, y lo que decía, el patrón era el dueño. El patrón era el dueño, es decir, el amo era el dueño de ellos. El amo podía venderlo a otro amo. Los hijos que nacían dentro de la familia de este esclavo no eran de él, eran del amo. El amo podía agarrar a su hijo y venderlo a otro. Es que era una cuestión difícil, ¿no? Y dentro de ese ambiente de esclavitud surgieron los cristianos, y surgieron los cristianos esclavos y los cristianos patrones. Ahora, ¿cómo debería de ser entonces la relación patrón-esclavo? ¿Tenía que ser igual al mundo o tenía que ser diferente? Bueno, entonces Pedro va a explicar esto aquí, y Pedro no va a decir, miren, a los creyentes que tenían esclavos, no les va a decir, déjenlos en libertad, no les va a decir así. Ni a los esclavos no les va a decir, procuren ya no ser esclavos, ¿no? Siempre van a ser esclavos, y siempre van a ser amos. Eso no lo quita el apóstol Pedro aquí cuando escribe, ni lo quita el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Efesios tampoco, donde se habla de lo mismo. Aparentemente en el tiempo del Imperio Romano había como el 20% de esclavos, eran muchos esclavos, mucha gente esclava. Entonces, y vamos a verlo también ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cuál es la perspectiva de cómo debe de ser la relación patrón y empleado. Bien, entonces vemos que en la primera carta a los Corintios escribió el apóstol Pablo un versículo que habla acerca de los esclavos. Bueno, son varios versículos. Dice en 1 Corintios capítulo 7, versículos 20 al 24. Versículos 20 al 24. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, no están quitando la esclavitud. Aquí el apóstol Pablo, él dice, no, así en el estado que estaban, así quédense. Pero la relación debe de ser buena entre ellos. Pero dentro de ese contexto iban a haber patrones crueles también, difíciles. Pero el llamado de atención es para los dos, tanto para el patrón como para el empleado. Y vemos ahí que caminar dentro de la gracia de Dios en la condición de esclavos debe hacer la diferencia. Porque ahora le dice al patrón, en la palabra de Dios, aunque tú eras libre, ahora eres esclavo, pero ¿esclavo de quién? De Cristo. Y todos somos esclavos de Cristo, amén. Todos somos esclavos de Cristo. Pero ser esclavo de Cristo es lo mejor que puede pasar, aunque a uno no le gusta. ¿Por qué? Porque ser esclavo de Cristo o ser esclavo a nadie le gusta, porque el esclavo sirve. Y a la mayoría le gusta que le sirvan. Pero persona que vive en este mundo y no sabe servir, está aquí sin ningún propósito en este mundo. Entonces, la palabra de Dios llama al servicio y ese servicio debe de ser un servicio para Dios. Y quien debe de ser glorificado es el Señor.
A todos ha llamado el Señor a servir como esclavos. Y el mejor ejemplo de esclavo que tenemos es el mismo Jesucristo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora veamos el versículo 18, dice que esta parte A dice que nosotros necesitamos ser sumisos, creados de estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Cómo debemos de estar sujetos? Con todo respeto a vuestros amos. Mira, fulano de tal, ¿me vas a ir a sacar la vaca allá? Bueno, está un patrón y está mandando a alguien a traer una vaca allá al potrero, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo corriente. Me la vas a ir a traer y me la vas a amarrar ahí en el corral y la vas a poner agua, le vas a poner comida, le dice todo lo que tiene que hacer. Dice el empleado, yo no soy tonto, me fuiste despacio, voy a ir a traer la vaca, la voy a traer despacio, la voy a traer al corral, no le pongo la comida luego, y ya cuando se acerca la hora de salir, se la voy a poner. Porque esa hora ya no me va a detener el patrón, y mientras no estoy matando el tiempo, que llegue el día, y miren, me gané el día y sin hacer mucho. Es un mal trabajador. Ahora entonces, significa, esa no es la relación, que ese no es lo llamado de Dios. Debemos de tratar a ese patrón con todo respeto, y dentro del respeto tiene que ser recibir las órdenes y hacer lo que el patrón dice, como él dice. ¿Sí? Pero algunos tienen el patrón, pero no hacen lo que el patrón dice, hacen lo que ellos quieren hacer. Y es lo que Pedro les estaba diciendo a ellos, no es así. Porque imagínense que ellos tenían a los patrones a lo mejor como si tenían un patrón que era difícil, a lo mejor no le querían hacer las cosas como él quería, porque dicen, me molesta mucho. Me molesta mucho. El domingo pasado pusimos el ejemplo de los profesores en la escuela, ¿verdad? Hay profesores que no haraganan, ¿cierto? ¿Sí o no? Nadie dice que sí, ¿va? No, pero el director sí sabe que está la mano Eva. El director sabe que sí. Todos los que son directores saben que sí. Pero esa no es la voluntad de Dios. Pero aquí estamos hablando a lo mejor de gente inconversa, pero si ustedes que son profesores y que van a trabajar a la escuela, deben de hacerlo con mucha dedicación. O si alguien va a tener otro trabajo, debe de hacerlo con mucha dedicación. Como que si lo están haciendo ¿a quién? A Dios. El servicio, como que lo están haciendo a Dios. Pero lo que les quiero decir que aquel que es haragán, el trabajador haragán, le está robando a Dios y le está robando al patrón. ¿Y a Dios por qué? Si el patrón es el que va a pagar, ¿sí? Pero le está robando a Dios la gloria. Le está robando a Dios la gloria. Porque, por ejemplo, una persona está trabajando y mata el tiempo, no hace nada, le ha quitado tiempo y dinero al patrón. De hecho, y para los creyentes eso no debe de ser. Los creyentes deben de ser los mejores trabajadores, pero es así en el ámbito laboral y a veces los patrones se quejan más de los creyentes que de los inconversos. No debe de ser así. No debe de ser así. Deben de tratarlo con respeto. Ahora porque está bajo autoridad y debemos de hacer lo que el patrón dice. Me decía el hermano Lilo, yo ya no hay cómo hacer para mantener las vacas. ¿Y por qué? Le decía, el potrero está montoso y no hay gente que trabaje. ¿Y por qué? Le digo, si hay mucha gente ahí que está pobre y puede hacerlo, solamente usted
usted páguele, si yo les pago, me dice. Pero, imagínate, me conseguí 2 trabajadores. El siguiente día los espero a las 6 de la mañana, y vamos a llegar hasta mediodía trabajando. Ya en la tarde no, porque está muy fuerte el sol. Y ellos le dijeron, nosotros trabajamos de las 7 en adelante, 7 de la mañana en adelante. Y él les había dicho que las 6. ¿Querían trabajar esto, hermano? No querían trabajar. Ahora, pero, además de eso, les dice él, ¿verdad? Vengan listos con la cuma afilada y vengan bien equipados para... No, hombre, al siguiente día llegaron en chancletas, no andaban zapatos, y iban a trabajar chapudando un potrero, en chancleta. Imagínense, le pasa el machete a darle una herida en el pie, ya deja de trabajar. Entonces, llegaron en chancleta, una botellita, qué gran que de estas, de la más pequeña, para el rato de trabajar. Entonces, hermano, una sola tomada de agua, y cuando tuvieran sed, entonces ya no iban a trabajar. Y además de eso, en chores trabajando allá en el campo, en el monte. Y además de eso, nada de sombrero, una gorra. Entonces, hermanos, ¿qué iban a querer trabajar? Y nosotros salimos a las 10 de la mañana. Si quieren, y si no, no venimos. Es un tipo de trabajadores ahora en el campo, y antes desde las 6 de la mañana a las 3 de la tarde, debajo de aquel sol y sin descansar mucho. Ahora entonces, parecía injusto, pero es injusto también que ahora pague el patrón y que no le trabaje. Porque ahora el patrón paga para que le hagan el trabajo, ¿no? Entonces, vemos que la palabra de sumisión significa alguien que está sobre los demás en autoridad. Veamos el versículo 18 también, que vamos a ver otra cosa aquí. El requisito de sumisión en el trabajo involucra un genuino temor de Dios, porque la palabra aquí, criados están sujetos con todo respeto, significa tener temor a Dios, con todo respeto, temor a Dios. Si una persona no tiene temor a Dios, va a ser así como él quiere. Pero el llamado de Pedro en un momento tan difícil les dice con todo respeto y temor a Dios. Temor a Dios. Ahora, este respeto no es hacia los hombres, sino un respeto hacia Dios. Hacia Dios. Y cuando nosotros, hermanos, esto debemos de tenerlo muy claro, respetamos a Dios. ¿Respetamos a Dios, hermanos? ¿Respetamos a Dios? Casi no, ¿verdad? Casi no respetamos a Dios. Porque no se oye, gloria a Dios, aleluya, amén, ¿verdad? No. Algo con dificultad es como aquel que le dicen, ¿sos salvo? Levante la mano los que son salvos. ¿Y usted por qué no la levanta? Ya la levanté. Y cuando llegó hasta aquí la mano es como que dice no salvo. Entonces, significa que necesitamos que el temor a Dios nos va a hacer grandes personas. Porque si respetamos a Dios, vamos a respetar a los demás. No se puede respetar a los demás si no se respeta a Dios. Por eso, el trabajo que vamos a hacer debemos de hacerlo como que es para Dios. Para Dios. Así que, entonces, en ese sentido, debemos de tener ese respeto. En el capítulo 1, que ya lo estudiamos, versículo 17, dice, y si invocáis por Padre aquel sin excepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducidos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces significa que Pedro les había, o sea, no tienen que vivir esta vida cristiana aquí en esta tierra. Mientras estén aquí,
que ustedes que son peregrinos, que no somos ciudadanos de esta tierra, sino del cielo, deben de hacerlo con temor a Dios. Deben de tener temor hacia Dios. Ahora, entonces, todo creyente que tiene un patrón debe de hacerlo con temor a Dios. Y que lo que está haciendo le dé como la garantía de que ese trabajo es excelente. Porque hay gente que dice, bueno, si no es ni nariz de santo, que así quede mal hecho el trabajo, ¿verdad? No es ni nariz de santo. Ese concepto hay que quitárselo, porque para el Señor es todo lo mejor, ¿verdad, hermano? Todo lo mejor. Y si hacemos algo para alguien y queda todo mal hecho, entonces es un problema. Y dice que es cristiano, ¿verdad? Le van a decir. Y mire cómo me hizo el trabajo, no sirve. Entonces, hermano, debemos de tomar en cuenta que si el jefe, si le preguntamos nosotros, imagina que yo como pastor me vaya preguntando a los jefes de ustedes, los que están empleados. Algunos de ustedes son jefes, pero los otros son empleados. Si me fuera preguntando a los jefes donde ustedes trabajan y les pregunto, ¿cómo trabaja fulano? ¿Cómo trabaja fulano? ¿Cómo diría él? ¿Cómo diría el jefe? ¿Qué diría el jefe? ¿O qué dirían los compañeros de trabajo? Tus compañeros de trabajo, ¿qué dirían? ¿Eres honesto con el trabajo? ¿Dispuesto a ayudar a los demás? ¿O eres un tipo que no hace nada? Un tipo que no hace nada. Entonces, diría el jefe, miren, este fulano se echa a dormir cuando yo no estoy, ya me contaron. Un creyente debe de trabajar, debe que ser patrón, no debe trabajar igual. Debe trabajar igual, porque Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. No se puede ocultar de Dios. Y Dios, ese es el gran problema que tenemos los creyentes, que pensamos que solo debemos de cuidarnos de la gente, pero de Dios nos olvidamos, ¿verdad? Que está observando. Nosotros debemos de saber que Dios nos está observando como somos en el trabajo. ¿Sí? Y sabe que había un corralero, pero le estoy hablando cuestiones que es fácil de entender, ¿verdad? En todos los niveles. Un corralero lo mandaba el patrón y le tenía confianza. Ordeñaba 30 vacas. De esas 30 vacas tenía que sacar como 100 botellas de leche. Y al principio el corralero era bien bueno para ordeñar y le llevaba las cantaradas de leche al patrón y el patrón estaba contento. Después se fue dando cuenta el patrón que le iba faltando leche. Y le decía al empleado, al corralero, ay, ¿por qué es que traes menos leche hoy? No, es que ya están mermando las vacas. Y que no les da de comer lo mismo. ¿Cómo no? Pero son las vacas el problema. No, yo le ordeño bien la vaca. Y resulta que un día el patrón estaba midiendo las botellas, ¿no? Y en una de esas que estaba midiendo le caen 2 chimbolos. En la botella donde estaba midiendo le caen unos chimbolos. Ah, no, dijo el patrón, este me está vendiendo la leche y me le echa agua a la leche para que no sea tan poquita. Le estaba robando como 20 botellas todos los días de leche y le echaba agua a la leche. ¿Será que un creyente podría hacer eso? No, ¿verdad? Por eso estudiamos la palabra, porque la vamos a aplicar en nuestra vida. Ahora, entonces, veamos también el versículo, veamos Filipenses capítulo 2, versículo 15.
¿Por qué nosotros no debemos de ser así? ¿Por qué debemos de ser buenos creyentes que demos buen testimonio en cuanto a nuestra vida práctica y en nuestro trabajo? Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos? Que seamos luminares en el mundo. ¿Y luminar qué es, hermanos? Todos los días sale el sol ahí y todas las noches la luna. ¿Para qué sale el sol en el día? Para alumbrarnos, que haya día. ¿Para qué sale la luna en la noche? Para que alumbre en la oscuridad. Y Pablo toma esta idea y dice, ustedes son esa luz que van a alumbrarse en medio de las tinieblas, aquella gente que no es creyente, aquella gente que anda en el mundo, perdida, sin esperanza. Pero si ustedes se portan mal, ¿qué va a decir la gente? Yo para ir a la iglesia no voy. Solo más los creyentes hay. No. Nosotros dicen que debemos de ser irreprensibles y sencillos. Es decir, que nadie nos diga, mire, usted está actuando mal ahí en su comportamiento, ¿no? Platiqué con un hermano, ya tiene 90 años el hermano, creyente desde Cipote. Y le digo, ¿y se congrega, hermano? Por la gracia de Dios, en mi casa, en mi casa me congrego. Allí hago culto, viene un pastor de otro pueblo, me dice, y aquí en la casa hacemos el culto familiar. ¿Y por qué no se reúne en la otra iglesia? Esa otra iglesia tiene como 200 miembros. No me dice. Esa gente está en tinieblas, usted. ¿Y por qué? Le digo, no, me dice, mire, solo soñando pasa. ¿Y qué es lo que sueña? El pastor soñó y le dijo a todos los hermanos, ayer tuve una revelación y me dijo el Señor que hoy este año todos ustedes, hermanos, le van a regalar un carro del año a mi esposa. No, hombre, me dice, es una gran mentira del diablo, usted me dice. Ese sueño no se lo creo yo. Entonces, así estamos, hermano. Y miren, aquí me dice, ya esa gente está por el suelo, todo el mundo las critica. Todo el mundo los critica. Y no solo por eso, por otras cosas todavía peores. Me pongo a pensar, ¿no? ¿Y cómo es que tienen todavía una iglesia grande ahí? Y la gente las critica de esa manera, ¿no? Y sabe la gente el mal testimonio que da. Por eso, hermanos, el apóstol Pedro dice, a pesar de que ustedes han nacido nuevos, son creyentes, han sido salvos por la gracia de Dios, pero en la vida cristiana ustedes deben de ser ejemplos también, deben de ser luminares en el mundo, deben alumbrar a los que andan en tinieblas. Entonces, vale la pena someterse, hermanos, ser sumiso, pero también quiero aclarar, no ser sumiso en todo, aquello que no está bien. Por ejemplo, si a alguien un patrón y le mandan a dejar un paquete, ¿verdad? A usted, y usted dice, mire, ¿y en este paquete qué va? Vos no pregunté, vos llevado. Y usted se da cuenta que es marihuana que va ahí, no lo vaya a dejar, que lo van a enchuchar, lo van a llevar preso. Y el patrón no lo va a sacar. Eso no. Y es más, en el tiempo del apóstol Pedro, a los creyentes los perseguían, los amarraban en un palo y les ponían leña abajo y les encendían fuego y los se quemaban, ahí morían quemados. Porque no querían dejar de ser cristianos. Le daban gloria a Dios a través del sufrimiento ahí. Pero eso era lo correcto, no retroceder ante
lo que decían ellos, tenés que adorar a Nerón como Dios. Y ellos decían, no lo vamos a adorar. Yo voy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues te vas a morir quemado. Decir que no vas a adorar al Rey de Reyes, que decir vos, si no a Nerón, no. Como el apóstol Pedro, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles digo, tenemos que obedecer antes a Dios que a los hombres. ¿Por qué? Porque les estaban queriendo prohibir que predicaran el Evangelio. Y si alguien me dice, no prediques el Evangelio, yo no puedo hacerlo, tengo que seguir predicando el Evangelio. Porque a eso me ha mandado el Señor. Pero hay cosas que sí no se pueden hacer, ¿verdad? Pero tenemos que evaluar, lo que Dios nos manda a hacer nunca va a ser malo. Nunca va a ser malo lo que Dios nos manda a hacer. Ahora, un día va a haber recompensa en cuanto a la sumisión. Si uno se somete, aquí es un buen trabajador, da buen testimonio, es fiel en lo que hace, un día va a ser recompensado. Porque debemos de ver todo desde el punto de vista eterno. Las cosas no se van a quedar aquí, hermanos. Las cosas van también más allá. Porque necesitamos ser aprobados por Dios, por lo que hacemos. Y mire lo que dice el versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos injustamente. Eso lo va a evaluar Dios y dice, bueno, voy a premiar la fidelidad de este creyente. Un día va a ser premiada la fidelidad del creyente. Esto merece aprobación de Dios. Si tú eres un mal creyente, vas a ir mal en el tribunal de Cristo. Vamos a ser evaluados en el tribunal de Cristo. Jesucristo viene a llevar su iglesia. En el tribunal de Cristo vamos a ser evaluados todos por las cosas que hicimos en esta tierra. Si las hicimos mal, no vamos a ganar nada. Es más, vamos a salir avergonzados, dice la Escritura en 1 de Juan. Pero si fuimos fieles en lo que hicimos, vamos a ser premiados, vamos a ser recompensados por la fidelidad. Eso lo va a evaluar el Señor. Entonces, hermanos, la salvación por gracia debe de ser una motivación para nosotros en el servicio cristiano. ¿Por qué digo esto? Que la salvación por gracia debe de ser una motivación para el servicio cristiano que presentemos cada uno de nosotros. Porque merecíamos la salvación nosotros, hermanos. No, para nada merecíamos nada. Pero, ¿qué hizo Dios? Voy a salvar a estos. Voy a salvarlos. Y la salvación va a ser por gracia. Y la palabra gracia significa un regalo inmerecido. Es decir, que Dios nos ha dado la salvación como regalo sin merecerlo. Usted no se lo ha ganado. Dios lo ha dado para nosotros. Y nosotros solo lo tomamos y decimos, gracias. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación es un regalo de Dios, es algo que Él nos ha provisto, no es por obras, no es por lo que nosotros hagamos, no lo podemos ganar ni comprar, sino es por gracia. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Entonces, vamos a ver allí en el siguiente versículo, versículo 20. Pues que, bueno, vamos a ver 20 en adelante. ¿Qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrir y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, Dios está diciendo a través de Pedro aquí que si pecamos y somos abofeteados,
y lo soportamos, de nada sirve. No, yo soy un buen creyente, ¿verdad? Me robé una sandía y me dieron una pedrada allá por los milpas, ¿va? Y lo soporté por testimonio a Cristo. ¿Qué testimonio a Cristo? Ladrón es, se lo robó. Pero si alguien me es maltratado, dice, es aprobado por Dios. Esta es la evaluación que Pedro está haciendo acerca de los creyentes fieles. Si sufrís, si soportás por amor a Cristo, ciertamente sos aprobado por Dios. Porque no lo hiciste, has sufrido no por pecar, sino más bien por dar testimonio de Cristo. Ahora entonces vemos que hay gente rebelde, ¿verdad? Hay gente que no merece nada. Entonces, hay gente que siempre se está quejando, que está haciendo una y otra cosa para no hacer nada. Veamos entonces, versículo 21 al 24. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino se encomendaba la causa al que juzga justamente. Y dice, Pedro termina esta palabra, dice, el mejor ejemplo que tenemos es Cristo. El mejor servicio que recibimos es el de Cristo y lo trataron mal. El servicio que dio Cristo es lo mejor que ha pasado, pero lo trataron mal. Pero él no maldecía, sino que encomendaba su causa a Dios. Como quien dice, bueno, Señor, mira cómo me tratan, pero tú vas a juzgar todo esto. Te dejo el juicio para ti. Ahora, pero dice que fuiste llamados, pues Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, es hacer el bien y a sufrir haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Miren qué maravilloso, pues, se lo voy a decir de esta manera. Cristo estaba allá en el cielo, estaba en la gloria. Los ángeles le adoraban y le daban gloria por todo maravilloso universo y todas las cosas que fueron creadas, y le alababan y le adoraban y se inclinaban hacia él. Pero un día Dios Padre dice, hijo, te enviaré a la tierra. En esa tierra todo el mundo está condenado para ir al infierno. Todos son culpables, todos son pecadores, merecen ser condenados, ir al infierno. Y Cristo vino a esta tierra. ¿Vino para que le adoraran? ¿Vino para que lo glorificaran? No. Él vino como siervo. Se humilló hasta lo último, como un siervo. Vino, él dijo, el Hijo del Hombre no vino a este mundo a que le sirvieran, sino que vino a servir. No tenía nada extraordinario. Vino a someterse. Y un día, después de estar predicando en esta tierra, vinieron las autoridades que estaban en ese tiempo, judías y romanos, acordaron matarlo y crucificarlo en una cruz. Y lo llevaron a la cruz y lo crucificaron. Y esa cruz allí iba a pagar el pecado de todos nosotros, el pecado de ustedes y el pecado mío, porque todos somos pecadores. Él llevó todos nuestros pecados y estando en la cruz no dijo nada, no se quejó de nada, no maldijo a nadie.
me humilló a tal grado que estaba muriendo como el peor de los condenados ahí. Eso es lo que Cristo hizo por usted y por mí. Y estando en la condición de un criminal, muriendo en esa cruz, sus últimas palabras fueron: Tetelestai, consumado es. La cuenta ha sido pagada por usted y por mí. Él murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda que teníamos delante de Dios. Y esa deuda que Él pagó, Él dice aquí en este versículo, en estos versículos, que Él no hizo nada para dar mal testimonio a los hombres. Y cuando estaba en la cruz, bueno, Él dice, el cual no hizo pecado. Es decir, Él no era pecador, no estaba muriendo por sí mismo, por sus pecados, sino que estaba muriendo por los pecados de todos nosotros. Ni se halló engaño en su boca, no mintió a nadie, no mintió en nada. Quien cuando maldecían, estando en la cruz, lo maldecían, este es el que decía que iba a salvar a todos nosotros y está en la cruz y no se puede salvar a sí mismo. Y lo injuriaban y lo insultaban. Y dice, no respondía con maldición. No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dijo: Dios, aquí está lo que me mandaste hacer, y el juicio es para que tú decidas qué hacer con la humanidad que me rechaza. Y quiero terminar con este versículo. La única condición que Jesucristo puso para salvar al mundo, Él ya lo hizo todo, ya murió en la cruz del Calvario. Pero lo único que Él dijo: para salvarse ustedes necesitan poner la fe en esto que yo hice en la cruz. Necesitan poner su fe en mí. Y dice Juan capítulo 3, versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí solo hay dos opciones: el que cree y el que no cree. Solo esas dos opciones hay: el que cree y el que no cree. Si no cree que Cristo murió por sus pecados, ¿a dónde estás entonces? Condenado. Pero si crees que Cristo murió por tus pecados, ¿a dónde estás ahora? En los que van a gozar de la salvación y la vida eterna en el cielo con el Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes.